Queridos hermanos, muchos se preguntan, ¿y cuándo sucederá el cumplimiento de Apocalipsis capítulo 13? Cuando el poder religioso influirá sobre el poder civil para pasar leyes religiosas. Bueno, en este tema vamos a ver que esto ya está en desarrollo. Ya está en desarrollo en la nación de los Estados Unidos y ya está en desarrollo a nivel de todas las naciones del mundo. Está en desarrollo ya de que el poder religioso influye sobre el poder civil. Y vamos a ver esto en todo este tema. Así que, queridos hermanos, alistémonos porque vamos a ver muchas noticias en cumplimiento de Apocalipsis capítulo 13. Primeramente nos dice Apocalipsis 13:11, después vi otra bestia que subía de la tierra y tenía dos cuernos semejantes a los de un cordero, pero hablaba como dragón. Esta es la nación de los Estados Unidos. Y luego, ¿qué es lo que vemos en Apocalipsis capítulo 14, versículos 6 y 7? Porque en Apocalipsis el conflicto es acerca de adoración. Es acerca si se adora al creador, a Dios el creador, o se adora a la bestia, al dragón y al dragón. Bueno, nos dice Apocalipsis 14, 6 y 7. Dice, vi volar por en medio del cielo a otro ángel que tenía el evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo, diciendo a gran voz, temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado, y adorad a aquel que hizo el cielo y la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Es nuestro honor, nuestro gran privilegio adorar a nuestro Señor Jesucristo, que junto con el Padre y el Espíritu Santo es el creador de todas las cosas. Nos dice Eclesiastés 12:13, el fin de todo discurso oído es este, teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el fin del hombre. Y este es el mensaje que se debe dar a todo el mundo, diciendo en alta voz, temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado, y adorad a aquel que hizo el cielo, el mar y todas las cosas que hay, el cielo y la tierra y todo lo que hay. Así que el fin de todo discurso oído es este, teme a Dios y guarda sus mandamientos, incluyendo el cuarto mandamiento de la ley de Dios, que nos dice en Éxodo 28, acuérdate el día sábado para santificarlo. Queridos hermanos, oremos. Padre nuestro, gracias por abrir nuestros ojos del entendimiento. Pido ayuda por aquel hermano, aquella hermana que todavía no son de este redil. Suplico ayuda que abra su entendimiento para entender la palabra de Dios. En el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén. Nos dice Apocalipsis capítulo 13, versículo 12. Esta segunda bestia y ejerce toda la autoridad de la primera bestia en presencia de ella y hace que la tierra y los moradores de ella adoren a la primera bestia cuya herida mortal fue sanada. Queridos hermanos, el fin de todo discurso oído es este, teme a Dios y guarda sus mandamientos. Allí empezamos. ¿Cómo? Temiendo a Dios es guardando sus mandamientos. Y la palabra de Dios nos dice, y adorad a aquel que hizo el cielo, la tierra, el mar y todas las fuentes de las aguas. ¿Cómo se adora a Dios? Guardando sus mandamientos. Y es el día sábado el que nos recuerda que Dios es el creador, que creó todo en 6 días y el séptimo día reposó para darnos a nosotros el ejemplo de que también debemos reposar, guardar el día sábado como un día santo, un día glorioso, delicia Jehová. Pero aquí tenemos esta segunda bestia que hace que todos los moradores de la tierra adoren a la primera bestia. Y no solo eso, que le hagan imagen a la primera bestia. Dice Apocalipsis 13:14, y engaña a los moradores de la tierra con las señales que se le ha permitido hacer en presencia de la bestia, mandando a los moradores de la tierra que le hagan imagen a la bestia que tiene la herida de espada y vivió. Y eso es lo que vamos a ver en todo este tema, cómo
se le está haciendo imagen a la bestia. Pero queremos saber qué significa eso de la imagen de la bestia. Dice en el libro El conflicto de los siglos, página 498. La imagen de la bestia representa la forma de protestantismo apóstata que se desarrollará cuando las iglesias protestantes busquen la ayuda del poder civil para la imposición de sus dogmas. Así que vemos que la imagen de la bestia es la unión de la iglesia y el Estado para proponer y para echar a andar planes religiosos, proyectos religiosos, para echar a andar la, la imposición de la ley dominical, para echar a andar un día de reposo, de adoración en día domingo en los Estados Unidos y luego posteriormente en todas las naciones del mundo. La iglesia y el Estado juntas para echar a andar sus dogmas religiosos, para que el poder civil haga cumplir las doctrinas religiosas de los protestantes en los Estados Unidos. Y no solo eso, en el mundo entero. Pero, ¿qué nos dice en segundo libro de Mensajes Selectos, página 92? Nos dice, el Señor me ha mostrado definidamente que la imagen de la bestia se formará antes de la terminación del tiempo de gracia. Y esto debido a que constituirá una gran prueba para el pueblo de Dios, mediante la cual se decidirá su destino eterno. Así que es importante que estemos despiertos. ¿Cuándo se formará la imagen de la bestia? Que estemos despiertos porque eso ya está en formación, ya está en pleno desarrollo. Y queremos saber esto porque el tiempo de gracia, la puerta de la gracia se cierra antes para el pueblo de Dios que ha estado predicando el mensaje de los tres ángeles. Ya no es tiempo de perder el tiempo, es de prepararnos para el reino de los cielos y de pedir a Dios ayuda, que estamos en el tiempo del juicio investigador. Bueno, aquí vamos ya entrando en materia, cómo Apocalipsis 13 está siendo cumplida. Dice esta noticia, las religiones mundiales deben predicar con el ejemplo sobre la crisis climática, dijo Welby en la cumbre previa a la COP28. Y es interesante porque aquí tuvieron una cumbre hace 2 semanas los líderes de las religiones. Y esto fue llevado a cabo en Emiratos Árabes Unidos. Nos dice, los líderes religiosos, y este es el comunicado, este es el mensaje del obispo de Canterbury. Dice, los líderes religiosos no están a la altura de su llamado y deben dar el ejemplo al abordar la crisis climática, dijo el arzobispo de Canterbury en la cumbre de la fe de líderes mundiales celebradas en Abu Dhabi. Ese es el mensaje del líder de la religión anglicana, que los líderes religiosos deben dar el ejemplo. ¿Y a quién le darán el ejemplo primeramente? Se lo darán a los políticos que estarán presentes allí, a los mandatarios de todo el mundo en esta cumbre por el cambio climático. Nos dice en el libro El conflicto de los siglos, página 496, para que los Estados Unidos formen una imagen de la bestia, el poder religioso debe dominar de tal manera al poder civil que la autoridad del Estado sea empleada también por la Iglesia para cumplir sus fines. ¿Y cuáles son esos fines? Bueno, la imposición de la ley dominical, de que el día domingo sea de adoración para los Estados Unidos y para el mundo entero. Este es el plan que se está llevando a cabo bajo de agua, detrás de las cortinas, detrás del telón. Este es el plan que se está llevando en la oscuridad. El plan de la ley dominical avanza en la oscuridad. Y esto es lo que se le llama fornicación en Apocalipsis capítulo 18 y Apocalipsis, todo el libro de Apocalipsis. Nos dice aquí también el portavoz Mike Johnson, dice
que la separación de la iglesia y el Estado es un nombre inapropiado. Así que la nación de los Estados Unidos está en pleno desarrollo de la imagen de la bestia, donde el poder religioso y el poder civil trabajan de la mano, van juntos en echar a andar planes religiosos, planes políticos. Y nos dice acá, Washington, el presidente de la Cámara de Representantes, este es el nuevo elegido recientemente, Mike Johnson, republicano por Luisiana, explicó el martes su opinión de larga data de que el concepto de separación de la Iglesia y el Estado es a menudo mal interpretado. Dice, la separación de la Iglesia y el Estado es un nombre inapropiado. Eso es lo que está diciendo, que el poder religioso y el poder civil deben de ir juntos. Eso es lo que está diciendo. Pero vamos a ver más adelante que esto es inconstitucional. Dice, la gente lo malinterpreta y luego dice, por supuesto, proviene de una frase que estaba en una carta que escribió Jefferson y luego dice, no está en la Constitución. Dice que la separación de la iglesia y el Estado, dice él, no está en la Constitución, pero esto es falso. Es falso, sí está en la Constitución y ya lo veremos más adelante. Pero ahora se trata de unir la iglesia y el Estado y esto se denomina la imagen de la bestia. Dice este hombre más adelante. Y lo que estaba explicando en esa carta Jefferson, dice él, es que no querían que el gobierno invadiera la iglesia y luego dice, no que no quisieran principios. La fe influye en nuestra vida pública. Es exactamente lo contrario. Y de esa manera que dice Apocalipsis, engaña al mundo entero. Engaña primero a la nación de los Estados Unidos. Pero luego dice, Johnson sugirió el martes que los fundadores de la nación creían que la religión y la moralidad eran fundamentales para el gobierno. Y luego dice, sabían que sería importante mantener nuestro sistema, dijo Johnson, y es por eso que creo que necesitamos más de eso, no el establecimiento de ninguna religión nacional, pero esto es manera de hablar políticamente. ¿Por qué? Porque ya veremos que se trata del establecimiento de una religión por encima de las demás. Ya veremos eso. Dice, pero necesitamos la expresión vibrante de la fe de todos porque es una parte muy importante de quienes somos como nación. Eso es lo que dice, somos la religión y el Estado es un elemento importante, dice él, para que sigamos como una nación y somos una nación potencia. Por eso se le llama la segunda bestia. Dice en el libro El conflicto de los siglos, página 495. Los fundadores de la nación procuraron con acierto que la iglesia no pudiera hacer uso del poder civil. La iglesia tiene que estar separada del Estado. Y luego dice, los fundadores de la nación procuraron con acierto que la iglesia no pudiera hacer uso del poder civil, con los consabidos e inevitables resultados, la intolerancia y la persecución. Cuando se une la iglesia y el Estado, ¿qué es lo que sucede? Hay intolerancia y hay persecución para los que no se someten a las leyes religiosas por medio del poder civil. Dice, la Constitución garantiza que el Congreso no legislará respecto al establecimiento de una religión ni prohibirá el libre ejercicio de ella y que ninguna manifestación religiosa será jamás requerida como condición de aptitud para ninguna función o cargo público en los Estados Unidos. Pero cómo están cambiando los tiempos y qué velozmente está cambiando todo. Ahora se busca que la religión y el Estado trabajen juntas y es lo que vamos a ver en este plan, en este tema que estamos presentando. Bueno, dice acá esta noticia, y esta es una gran noticia que ha sucedido este año, recientemente. Dice, Oklahoma aprueba
la primera escuela autónoma religiosa en Estados Unidos. Y esto es de ver bien esta noticia, porque esto es cumplimiento ya de Apocalipsis capítulo 13, que la nación protestante de Estados Unidos empieza a hacerle la imagen a la bestia, donde se une el poder religioso con el poder civil. Y aquí vemos esto. ¿Por qué es una gran noticia? Porque es una de esas primeras veces que algo sucede en los Estados Unidos, que con fondos del Estado, se echa a andar una institución religiosa, y esa institución religiosa es una institución católica. Dice, Oklahoma aprueba la primera escuela religiosa autónoma financiada por los contribuyentes estadounidenses. Y es interesante que no fue una iglesia, una escuela protestante, sino que fue una iglesia, una escuela católica. Dice, la Junta de Escuelas Autónomas Virtuales del Estado de Oklahoma aprobó la Escuela Autónoma Católica por 3-2 en una votación el lunes. Y luego nos dice, la Escuela Autónoma estaría dirigida por la Arquidiócesis Católica de Oklahoma City y la Diócesis de Tulsa. ¿Y qué? Y será con fondos del Estado, con fondos del Estado de Oklahoma. Pero ¿qué nos dice el fiscal? Dice, el fiscal general del Estado calificó la aprobación como inconstitucional. Miren qué interesante, un político diciendo que esto es inconstitucional y advirtió que podría dar lugar a costosas acciones legales. Es inconstitucional, queridos hermanos. Esto es inconstitucional porque es el poder religioso y el poder civil. El poder civil apoyando con sus fondos financieros a un poder religioso. Y es interesante porque aquí tenemos a dos poderes, el poder de la primera bestia y el poder de la segunda bestia de Apocalipsis 13. Dice, estadounidenses unidos por la separación de la iglesia y el Estado, un grupo de defensa sin fines de lucro dijo en un comunicado que planean tomar todas las acciones legales posibles para luchar contra esta decisión y defender la separación de la iglesia y el Estado que se promete en las constituciones de Oklahoma y de Estados Unidos. Queridos hermanos, esto es importantísimo. ¿Por qué? Porque la imagen de la bestia es eso, la unión de la iglesia con el Estado. Y aquí por primera vez en la nación de los Estados Unidos, un Estado aprueba que la iglesia y el Estado vayan juntos, que el Estado dé sus fondos para financiar esta institución, y es una institución de la primera bestia. Y luego dice, una lucha legal podría poner a prueba la cláusula de establecimiento de la primera enmienda de la Constitución estadounidense, que prohíbe al gobierno dictar cualquier ley respecto al establecimiento de una religión. Y es interesante y es muy importante esta noticia, porque aquí los escritores saben de que esto es un avance a la formación de la iglesia y el Estado, y nosotros lo conocemos como la formación de la imagen de la bestia, pero que es el Estado o el poder civil siendo utilizado por la religión, por la iglesia, para llevar a cabo sus fines religiosos, sus fines de echar a andar sus dogmas, de que sus dogmas sean publicados, que sus dogmas sean por ley, por decreto, sean decretadas a ser cumplidas por el resto de la nación. Y eso es lo que se busca, la formación de la imagen de la bestia, como lo denomina en Apocalipsis capítulo 13. Pero aquí estos grupos religiosos saben de qué es lo que se trata. Se trata de traer una vez más la persecución que sucedió en toda la Roma católica
europea, la persecución contra aquellos que desacataban las leyes religiosas por medio de las autoridades civiles. Dice acá, grupos católicos subrayan la urgencia de la cumbre sobre la ambición climática de las Naciones Unidas. Y aquí vemos ya grupos religiosos influyendo sobre el poder civil, sobre los mandatarios. Y aquí vemos esta otra noticia, líderes católicos y funcionarios de la Casa Blanca hablan sobre el cambio climático a medida que se acerca la COP28. Dice así, los obispos católicos y la directora ejecutiva de la Conferencia de Liderazgo de Mujeres Religiosas se reunieron con funcionarios de la administración Biden el 17 de noviembre del 2023 para discutir las prioridades de la Iglesia para lo que el Papa Francisco ha llamado nuestro planeta sufriente. Aquí vemos una vez más, queridos hermanos, que se trata de influir sobre el poder civil. Se influye sobre el poder civil. ¿A qué? A discutir las prioridades de la Iglesia Católica, las prioridades del Papa Francisco. ¿Cuáles son las prioridades del Papa Francisco? Que el día domingo sea día de descanso para proteger el medio ambiente. Esas son las prioridades, de que se adore a la primera bestia. Esas son las prioridades. Y aquí vemos que ya el poder religioso ha empezado a influir sobre el poder civil. Pero la profecía es que los protestantes apóstatas son los que harán eso. ¿Quién es el que los está dirigiendo? La primera bestia, que ya dio a dar a conocer de que se busca la unión de la Iglesia y el Estado. Y aquí tenemos esta noticia de Mike Johnson, el nuevo portavoz de la Cámara de Representantes de los Estados Unidos. Dice, el nuevo presidente de la Cámara de Representantes defiende los combustibles fósiles y desestima las preocupaciones climáticas, que significa que está en contra del plan del cambio climático de la ONU y de todos y de los Estados Unidos. Eso es lo que está diciendo. Pero veremos que no. Veremos que está a favor de la unión de la Iglesia con el Estado. Ya lo veremos más adelante. Dice John Delgado, un ex miembro del Consejo Metropolitano de Baton Rouge, que criticó a Johnson cuando todavía era representante estatal, dijo que el escepticismo climático de Johnson surge de la creencia dispensacionalista evangélica, la idea de que el fin de los tiempos anuncia la segunda venida de Cristo. Y luego dice, hay personas que solo quieren ver el mundo arder en llamas, porque están esperando el próximo, dijo Delgado a Sierra, y explicó que aquellos que están ansiosos por el rapto quieren que el mundo termine antes y por eso no les importa el medio ambiente, no les importará la costa, no les importará el aumento de la temperatura del océano, entre otras cosas. Así que aquí este noticiero está criticando al nuevo portavoz de la Cámara de Representantes de Estados Unidos por negar el cambio climático, por ser un escéptico sobre el cambio climático. Pero veremos que él no está buscando la separación de la Iglesia y el Estado, está buscando la unión de la Iglesia y el Estado. Y la Iglesia y el Estado, veremos ahora cómo la Iglesia y el Estado está haciendo que todas las religiones del mundo le hagan imagen a la bestia. Entonces el proceso ya ha iniciado y continúa, pero el proceso se verá más en su apogeo cuando los protestantes apóstatas de la nación de Estados Unidos empiecen a pasar leyes religiosas que son la agenda de la primera bestia. Dice acá, las religiones buscan impulsar la acción climática. Y nos dice, necesitamos fe para mover la montaña del cambio climático. El Everest es la montaña más alta,
pero el cambio climático es mayor y más grave. O todo el mundo colabora o esto será un problema irresolvible, dice. Y luego con esta metáfora, Víctor Viñuales, director de la Fundación Ecológica y Desarrollo, ECODES, inició un debate entre distintas comunidades religiosas sobre cómo comunicar el calentamiento global y promover acciones para frenar. Entonces, ¿qué se busca? Que las religiones se unan, que las religiones estén unidas para impulsar la acción, pero es la acción religiosa, para impulsar la acción de la ley dominical. Y en esto van las dos bestias juntas. Aquí tenemos a los dos representantes, el representante de la primera bestia y el representante de la segunda bestia. ¿Cómo qué? Como un modelo a seguir. Dice, modelo de Francisco y Biden, haciendo lo que podemos por la justicia climática, haciendo lo que podemos por la unificación de la Iglesia y el Estado, haciendo lo que podemos por traer adelante la crisis de la ley dominical. Y aquí nos dice este periódico, el Papa Francisco critica el estilo de vida occidental irresponsable de Estados Unidos en su alegato climático. Y es interesante esta noticia también, porque la primera bestia critica a la segunda bestia, que la segunda bestia tiene que hacer algo ya. Está haciendo este poder religioso, que a su vez es político, porque es la unión del poder civil con el poder religioso. El obispo de Roma es el líder de un poder religioso y un poder civil. ¿Y qué es lo que está haciendo? Está diciéndole a la segunda bestia que tiene que hacer más. ¿Qué es lo que está haciendo aquí? Dando el ejemplo de cómo la iglesia tiene que influir sobre el poder religioso, sobre el poder civil, disculpa. Cómo el poder religioso debe influir sobre el poder estatal, sobre el poder civil. Y aquí nos dice esta noticia, nos dice, legisladores estadounidenses, a John Kerry, instan a los Emiratos Árabes Unidos a retirar el jefe petrolero de la presidencia de la COP28. Así que los legisladores de la nación de los Estados Unidos instan a John Kerry que los Emiratos Árabes retiren al jefe petrolero de ser el presidente de la COP28. Dice, permitir que el sultán Al-Jaber, director de la Compañía Nacional de Petróleo de Abu Dhabi, presida la próxima conferencia climática de la ONU, corre el riesgo de socavar la esencia misma de lo que se intenta lograr. Esas son las críticas. Pero ¿quién está detrás de todo este plan? La primera bestia. Dice, el doctor Sultán Al-Jaber se reúne con el Papa Francisco en el Vaticano. Así que la primera bestia y la segunda bestia hablando políticamente, pero ejecutando detrás de las cortinas todo el plan de la unificación de las religiones y los estados del mundo para llevar a cabo sus fines. ¿Y cuáles son sus fines? Echar a andar el plan mundial, global de la ley dominical. La unificación de todas las religiones a favor de seguir en pos de la bestia. ¿Y qué es lo que discutieron? Mire que la nación de los Estados Unidos, supuestamente en contra de la elección de este hombre, de este magnate, para que él sea el presidente de la próxima cumbre climática en Abu Dhabi, mientras que el Papa se reúne con él. ¿Y qué es lo que discutieron? Bueno, vamos a ver qué discutieron de la unificación de la Iglesia y el Estado, la unificación de las religiones y el Estado, de una manera global, ya no en Estados Unidos, sino de una manera global.
discutieron el papel crucial de los líderes religiosos en el avance de la agenda climática en la COP28. Para que el que tiene entendimiento entienda, discutieron el papel crucial de los líderes religiosos en el avance de la ley dominical mundial. Eso es lo que han discutido. Y luego dice, la cumbre climática de la ONU, COP28, comenzará en Dubái en noviembre. Sí, el 30 de este mes, ya en unas 2 semanas más. Y aquí esta noticia, una vez más, representantes de las dos bestias, la primera y la segunda bestia de Apocalipsis 13. El enviado climático de Estados Unidos, John Kerry, dice que el Papa Francisco es un aliado en el periodo previo a la cumbre climática del COP28. Son dos aliados. Aquí tenemos la segunda bestia estrechando su brazo, su mano, a través del doble abismo para estrechar la mano de Roma. ¿Y qué nos dice en el libro en el Evangelismo, página 174? Cuando las iglesias protestantes se unan con el poder secular para sostener una falsa religión, aquí nos dice una falsa religión, a la cual se opusieron sus antepasados, soportando la más terrible persecución, entonces el día de descanso papal será hecho obligatorio por la autoridad combinada de la Iglesia y el Estado. Habrá una apostasía nacional que determinará tan solo la ruina nacional. Queridos hermanos, la unión de la Iglesia y el Estado, favoreciendo una falsa religión en los Estados Unidos, y esto se llevará a cabo en todo el mundo, porque todo el mundo seguirá el ejemplo de la nación de los Estados Unidos. ¿Y cuál es el plan? Que el día de descanso papal sea hecho obligatorio por la nación de los Estados Unidos y luego por todas las naciones. Ese es el plan. Esta noticia de Catholic Sensibility, sensibilidad católica, nos dice Laudato Si, artículo 237, se trata acerca del domingo. Se trata acerca del domingo. Este es el plan. El plan mundial dice que el domingo nuestra participación en la Eucaristía, o sea, en la misa, tiene especial importancia. ¿Para qué? Para cuidar del medio ambiente. Ese es el plan. El plan que nos dice en la profecía acá. El plan será que el día de descanso papal sea hecho obligatorio. Y eso es lo que se está llevando a cabo ahora, no solamente por instituciones protestantes en los Estados Unidos, sino a nivel global. Y esa es la gran cumbre de las religiones que ha sucedido hace unos pocos días. Mientras que el pueblo duerme, se está desarrollando la imagen de la bestia, la unión de la religión con el Estado, para echar a andar el plan de descanso, del día de descanso falso. Nos dice acá esta noticia. Consejo Mundial de las Iglesias llevará un mensaje a la cumbre de líderes religiosos a la COP28. Y ya vamos a ver por qué. Porque por primera vez habrá un pabellón de las religiones en conjunto con los poderes civiles de todo el planeta. Esto es algo interesante, es algo espectacular, porque para nosotros es cumplimiento de la profecía. Esto nos muestra que la palabra de Dios es viva y eficaz, y que la palabra de Dios es la antorcha que nos dirige a nosotros, es la lámpara que alumbra nuestro camino. Y queridos hermanos, estamos viendo el cumplimiento de Apocalipsis capítulo 13 y que ya está en desarrollo a nivel mundial. ¿Quién es el que está detrás de todo esto? La primera bestia. Dice, el Papa Francisco prepara la mesa para la próxima cumbre climática. ¿Quién es el que prepara la mesa para la cumbre climática?
de todas las Naciones Unidas. Dice, en su encíclica magistral, Laudato Si, publicada antes de la conferencia COP 2015 en París, así como en su reciente exhortación Laudate Deum, Francisco ha combinado la ciencia actualizada con una vigorosa crítica espiritual del paradigma tecnocrático que ha impulsado a la humanidad a poner en riesgo la vida en la Tierra. ¿Qué es lo que están buscando? Que el mundo entero vaya en pos de la bestia. Que el poder religioso influya sobre el Estado, sobre el poder civil. Y en Testimonios para la Iglesia, tomo número 6, página 27, nos dice, cuando los Estados Unidos, el país de la libertad religiosa, se una con el papado para forzar la conciencia y obligar a los hombres a honrar el falso día de reposo, los habitantes de todo país del globo serán inducidos a seguir su ejemplo. El habitante de cada país será inducido a obedecer. Todo habitante, todo ciudadano de cada país será inducido, quiere decir, será forzado a obedecer. Y toda nación será forzada, será inducida a seguir su ejemplo. ¿Cuál ejemplo? El ejemplo de que el país de la libertad religiosa, Estados Unidos, uniéndose con el papado, forcen la conciencia, obligando a todo ciudadano a reposar en el falso día de reposo, el día domingo. Y esto es el ejemplo que seguirán todas las religiones del mundo. Por eso es importante la cumbre de las religiones que se ha llevado a cabo hace unos días atrás, en el mismo sitio de Abu Dhabi, Emiratos Árabes Unidos, donde se llevará a cabo la unificación del poder religioso y el poder civil en pro de la paz mundial. Y aquí nosotros vemos que habrá una delegación de la Federación Mundial Luterana en la COP28. Y aquí tenemos esta otra noticia. Dice, el Papa Francisco viajará a Dubái para hablar en la cumbre climática de la ONU. Viajará a Dubái y veremos esta noticia porque también nos tiene algo que decir en relación al cumplimiento de las profecías. Dice, si bien el Papa utilizó la carta para elogiar los avances logrados en las cumbres climáticas anuales de la ONU, advirtió que el progreso no se está produciendo con la suficiente rapidez y que los acuerdos anteriores han carecido de los mecanismos necesarios de seguimiento y cumplimiento. Aquí vemos una vez más el jefe de la primera bestia influyendo ya sobre los líderes políticos mundiales y está diciendo que debe de haber un seguimiento rápido, que el proceso tiene que ser más veloz. ¿Cuál proceso? El que nosotros ya conocemos, el proceso de la crisis de la ley dominical. Y aquí ya vemos que los líderes religiosos están ya influyendo sobre el poder civil. Nos dice esta noticia, líderes religiosos firman la declaración interreligiosa de Abu Dhabi para la COP28. Y esto es lo que ha sucedido en los últimos días, queridos hermanos. Los líderes religiosos firman declaración interreligiosa. Dice, líderes religiosos de todo el mundo firmaron una declaración en Abu Dhabi pidiendo una acción global sobre el cambio climático y expresando preocupación por su creciente impacto en el planeta. Ya aquí nosotros vemos una religión global influyendo sobre el Estado. Se firmó una declaración
y ellos estarán presentes para ser el primer pabellón de la historia de este planeta donde la religión y el Estado caminan juntas, donde la religión y el Estado tienen su cumbre primera, porque esta es la primera, esto es algo que nunca se ha visto, es inaudito, nunca se ha visto en la historia de que la religión y el Estado estén juntas para echar a andar un plan global. Y nosotros sabemos qué plan es ese. Dice, líderes religiosos mundiales se unen para declarar su apoyo a la acción climática urgente en la COP28. Y en esta reunión de la COP28 estará los líderes religiosos del mundo junto con el líder de la primera bestia, junto con el obispo de Roma, el Papa Francisco. Estarán allí todos los líderes. Pero antes de eso han tenido la firma de la declaración interreligiosa. Dice, la declaración fue firmada por líderes religiosos y espirituales que representan a afganos, bahá'ís, borras, budistas, católicos, coptos, ortodoxos orientales, evangélicos, hindúes, jainistas, judíos, majicaris, mandeos, protestantes, musulmanes, chiitas, sikhis y sunis, musulmanes. Aquí podemos ver la unificación de todos bajo un solo estandarte, una religión. ¿Y qué nos dice el Espíritu de Profecía? Esta es una religión de índole falso. ¿Por qué? Porque no adoran al Creador. Y el plan es echar a andar una ley mundial de adoración en día domingo, ya lo hemos visto. Y la declaración dice fue presentada a los líderes religiosos por un niño de los Emiratos Árabes Unidos y simboliza a las generaciones futuras afectadas por el cambio climático. Y luego dice, durante la cumbre, el secretario general de las Naciones, que también dio su mensaje a la cumbre de los líderes religiosos, esto previo a la cumbre combinada entre los mandatarios del mundo, o los líderes de las religiones del mundo. Dice, Antonio Gutiérrez dijo en un mensaje en video, esta reunión llega en un momento crítico para la humanidad y el planeta que llamamos hogar. Y luego dijo, necesitamos la voz moral y la autoridad espiritual de los líderes religiosos a nivel mundial para convocar la conciencia de los líderes mundiales, despertar su ambición e inspirarlos a hacer lo que es necesario. ¿Qué es lo que es necesario? El plan de la crisis de la ley dominical. Y luego dice, el camino está claro, el tiempo es ahora. Ese es el mensaje del secretario general de las Naciones Unidas y que es una convocatoria para que asistan, para que acudan a la cumbre de los presidentes del mundo, de los mandatarios del mundo en la cumbre COP28. Esta otra noticia nos dice, líderes religiosos mundiales piden medidas urgentes contra el cambio climático. Y veremos qué nos dice. Al reconocer que más del 80% de la población mundial total profesa alguna creencia religiosa, los participantes de la cumbre enfatizaron las importantes responsabilidades que incumben a los líderes religiosos para crear conciencia sobre las cuestiones climáticas en sus comunidades. Ellos también pidieron mayores esfuerzos para movilizar a los creyentes para que tomen medidas concretas para combatir el cambio climático. Y es lo que está buscando el Vaticano junto con los líderes de las religiones, que movilicen a las gentes de todo el mundo, que movilicen a la gente de todo el mundo. Y luego dice, para que tomen medidas concretas para combatir el cambio climático.
a través del compromiso individual con prácticas ambientales sólidas, como a través de esfuerzos concertados para abogar por acciones concretas de líderes mundiales para abordar la crisis climática. Entonces se busca que los líderes religiosos movilicen a las masas en obediencia a quién? En obediencia a la primera bestia y a la segunda bestia. Nos dice acá esta noticia. Cardenal Parolin dijo, la crisis climática se afronta cambiando los estilos de vida. Y a eso es a lo que el Papa Francisco denominó la conversión climática. Y hemos visto en temas anteriores que la conversión climática es reposo en día domingo. Nos dice acá, la COP28 tendrá el primer pabellón de la fe en una cumbre climática de la ONU. Y aquí esta noticia y todo este grupo de noticias que hemos estado viendo, vemos el cumplimiento ya de Apocalipsis capítulo 13, donde la nación de los Estados Unidos ya ha iniciado el proceso de hacerle la imagen a la bestia. Y ahora acá las religiones del mundo, en esta cumbre del cambio climático que empieza ya en un par de semanas, 30 de noviembre, vemos ya el cumplimiento de Apocalipsis capítulo 13 en sus inicios, pero ya a nivel global, donde los líderes de las religiones del mundo, en conjunto con los líderes de las naciones del mundo, el poder religioso y el poder civil de la mano. Y esto es a lo que se le denomina el primer pabellón de la fe. En la historia de este planeta, el primer pabellón de la fe que dará inicio el 30 de noviembre de este año 2023. Y este es el mensaje, dice, esto demuestra la importancia del movimiento interreligioso para ayudar a abordar la emergencia climática, dijo el líder religioso sobre el pabellón. La importancia interreligiosa, ¿para qué? Para influir sobre el Estado a nivel global, para influir sobre el poder civil a nivel mundial. Esta noticia nos dice el Ministerio de Tolerancia y Convivencia y Presidencia de la COP28 firman un documento MOU para promover la tolerancia y la fraternidad humana durante el COP28. Así que aquí vemos ahora la transición de lo que es el cambio climático a lo que es religioso, porque ellos saben de que esto no se trata de un asunto social solamente, sino que se trata de un asunto religioso también. Y aquí vemos que se trata de la convivencia de las religiones. Se trata, nosotros lo sabemos, se trata de la formación de la imagen de la bestia a nivel global, a nivel mundial. Nos dice, el Ministerio de Tolerancia y Coexistencia de los Emiratos Árabes Unidos y la presidencia de la COP28 han firmado un memorando de entendimiento, así se le llama al documento, memorando de entendimiento, para promover la tolerancia, la coexistencia y la fraternidad humana durante la COP28. ¿Para promover qué? La unificación de las religiones, que coexistan, que haya fraternidad. El espíritu de profecía le llama a esto el movimiento de una religión falsa, porque todas las religiones van a promover que el día domingo sea el día de descanso. Y nos dice acá, el memorándum de las religiones, este documento, dice, mejorará la cooperación para promover el diálogo interreligioso, abordar las cuestiones del cambio climático y utilizar la experiencia del ministerio, añadió, señalando que también implicará la coordinación de los esfuerzos climáticos locales e internacionales de la COP28. Esto ya es influir sobre el Estado. Esto ya es
la religión influyendo sobre el poder civil. Y luego dice esto, irá apoyando iniciativas para combatir el cambio climático en alienación con la tolerancia. ¿Qué es lo que nos dice? Irá apoyando iniciativas para combatir el cambio climático. Pero ¿qué iniciativas son a las que ellos quieren llegar? La iniciativa de que para combatir el cambio climático, definitivamente, se tiene que respetar el día domingo, que el Espíritu de Profecía denomina como el falso día de reposo papal. Esa es una de las iniciativas que ya vemos que está en proceso. Esa es una de las iniciativas. Pero ahora vemos que las religiones del mundo, unificando sus fuerzas, su poder con la del poder civil, con la del poder del Estado, y en este caso de una manera global. ¿Y cuál es el objetivo? Dice, el objetivo final es movilizar a organizaciones y líderes religiosos a nivel mundial para abordar los desafíos climáticos y promover la sostenibilidad. Ese es el plan. Y aquí nos dice esta noticia, Abdel Salam, los líderes religiosos tienen un papel fundamental en la lucha contra el cambio climático. ¿Quién es este señor? Dice el secretario general del Consejo Musulmán de Ancianos, el juez Mohammed Abdel Salam, destaca la influencia de los líderes religiosos y su papel a la hora de impulsar la acción climática en todo el mundo en una cumbre mundial de fe celebrada en Abu Dhabi antes de la COP28. ¿Cuál es el plan? Movilizar a los líderes religiosos y su papel en la hora de impulsar la acción climática. ¿Por qué? Porque se debe de movilizar a los líderes de las religiones antes de movilizar a las masas. Y luego dice, siguiendo el documento sobre la fraternidad humana y otras iniciativas, la Cumbre Mundial de Líderes Religiosos sobre el Cambio Climático también es resultado de su acción conjunta. Es el resultado de la firma de los acuerdos del papado con los líderes de la religión musulmana. Y luego dice, han apoyado esta iniciativa, estos acuerdos han apoyado esta iniciativa para hacer una plataforma internacional que reúna a todos los líderes religiosos, ya no solamente unificando a los musulmanes y a los católicos, sino unificando en una plataforma internacional a todos los líderes religiosos y tradicionales de todo el mundo para pensar juntos. ¿De qué? Para pensar juntos, reflexionar juntos, compartir su visión y enviar un mensaje a líderes religiosos globales, de los líderes religiosos globales a los líderes políticos que se reunirán en la COP28. ¿Qué es lo que está pasando acá? Los líderes de las religiones influyendo sobre los líderes de los estados del mundo, de los diferentes estados. La religión y el Estado juntos. Así que, queridos hermanos, esto es importantísimo, de que ya no estemos durmiendo. No rechacemos el mensaje del tercer ángel. A veces este mensaje es duro, a veces es difícil, y por eso muchos cierran sus ojos, sus oídos. Pero, queridos hermanos, vamos a presentar esto, porque tenemos que presentar la verdad, y a veces la verdad duele, pero vamos a presentar qué es lo que está sucediendo en todos los medios, en todas las instituciones y organizaciones. Lo dice acá, USA anuncia su póliza religiosa, en una póliza religiosa destacada a los grupos que son coparticipantes con este departamento de los Estados Unidos. Nos dice así, la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional,
USAID, anunció el martes el establecimiento de una nueva política de participación religiosa. Es interesante esto, porque ya aquí estamos viendo la política de la segunda bestia, la nación de los Estados Unidos, para incluir en su política la participación religiosa. Y no solamente en los Estados Unidos, sino a nivel global, porque esta es una institución gubernamental en los Estados Unidos para ayuda al desarrollo internacional. ¿Y qué es lo que se busca? Política de participación religiosa, que según la agencia está destinada a incorporar más grupos e instituciones religiosas en sus misiones globales de ayuda y desarrollo. Aquí ya vemos la Iglesia y el Estado trabajando juntas. La Iglesia y el Estado juntas. Y esto a nivel mundial. Dice USAID, un departamento independiente del gobierno federal de los Estados Unidos, administra la ayuda exterior y la asistencia para el desarrollo de autoridades civiles en todo el mundo. Su presupuesto de 50,000 millones de dólares financia esfuerzos humanitarios en respuesta a desastres, desarrollo socioeconómico y otras áreas. Esto es lo que hace. Pero ¿qué es lo interesante de esto? Que estas instituciones, ya sea gubernamentales o independientes, pero que son parte del gobierno, que también formen parte de las instituciones que estarán influyendo sobre los mandatarios del planeta. Y aquí ya vamos entrando más en qué es lo que está sucediendo detrás del telón, detrás de las cortinas. Dice COP28, organizaciones no gubernamentales católicas llaman a la acción por la justicia climática. Aquí vemos organizaciones no gubernamentales y estas organizaciones no gubernamentales estarán presentes. Y aquí vemos esto, esta es la página de las Naciones Unidas. Dice así, organizaciones no gubernamentales que estarán invitadas o permitidas y organizaciones no gubernamentales permitidas provisionalmente para la COP28. Una de esas organizaciones no gubernamentales es ADRA, la Agencia de Desarrollo, y Ayuda Humanitaria de la Iglesia Adventista estará presente. Y esto está en la página de las Naciones Unidas. ¿Y quién hace un llamado de que las organizaciones no gubernamentales estén presentes? Dice la Iglesia Católica. Organizaciones no gubernamentales católicas llaman a la acción por la justicia climática. Y esa invitación se ha llevado a cabo por medio de las Naciones Unidas y ADRA estará presente. Queridos hermanos, esto es insólito, esto es cumplimiento de las profecías, sí, pero es triste ver este cumplimiento de esta profecía. Dice ADRA Internacional con sede en Silver Spring, Michigan, es una ONG oficial admitida en la COP28. Vamos a leer cómo lo presenta Advent Messenger. Dice, la Agencia Adventista de Desarrollo y Recursos Asistenciales, ADRA Internacional, con oficinas ubicadas en Silver Spring, también está en la lista de participantes que asistirán a la histórica y sin precedentes conferencia COP28. ¿Por qué es histórica? Porque es la unificación de las religiones y los gobiernos, porque es el detalle más importante en el cumplimiento de Apocalipsis capítulo 13.
donde la religión influye sobre el poder civil. Por eso es sin precedentes. Es el pabellón de las religiones en conjunto de los mandatarios de todo el planeta. Esto dará inicio ya en unos pocos días en Emiratos Árabes Unidos. Así que es sin precedentes. Y luego dice el señor Akintayo Odeyemi figura como representante de ADRA, es el director de la oficina de enlace de las Naciones Unidas para ADRA. Y luego dice el señor Akitanayo Odeyemi y su equipo no solo representarán a los adventistas del séptimo día en la COP28, sino que, según la lista aprobada de la ONG, estarán allí para apoyar a los agricultores. Mire cómo dice la noticia también. También en la lista de la ONG, y este servidor ya ha visto el listado, aprobadas que estarán presentes en la COP28 se encuentran la Compañía de Jesús, o sea, los jesuitas, Catholic Relief Services, la Conferencia de Obispos Católicos de los Estados Unidos, el Movimiento Laudato Si, el Consejo Mundial de las Iglesias, la Alianza Evangélica Mundial y más de 900 actores, más que representan todos los sistemas de creencias. Todos se unirán con nuestros representantes adventistas del séptimo día, ADRA Internacional, para unirnos, actuar y cumplir, como se indica en el tema de la COP28, para unirnos, actuar y cumplir, todos en pos de la primera bestia. Y luego dice acá, ¿podemos ayudar a los agricultores sin ser parte de la COP28? Por supuesto que podemos y debemos. Esto no es una crítica por querer ayudar a los agricultores, pero es una preocupación legítima por alinearnos con el Papa Francisco, los jesuitas, la Alianza Evangélica Mundial, el Consejo Mundial de las Iglesias, el Movimiento Laudato Si y otros en estas iniciativas globales que tienen como objetivo fortalecer los lazos de independencias entre iglesias y naciones para crear un marco global que gobernará todo el planeta. Estos son los mismos actores que establecerán una tiranía global a través de la cooperación internacional bajo la crisis de la ley dominical. Queridos hermanos, despertemos nosotros. Queridos hermanos, despertemos nosotros. Dice acá, los líderes del movimiento dominical pueden abogar por reformas que el pueblo necesita. Y esto está en el libro El conflicto de los siglos. Dice, los líderes del movimiento dominical pueden abogar por reformas que el pueblo necesita. Principios que están en armonía con la Biblia, pero mientras entre ellos hay un requisito que es contrario a la ley de Dios, sus siervos no pueden unirse a ellos. Y este es un mensaje directo para ADRA y para la delegación de la Iglesia Adventista que estarán siguiendo en pos de la bestia en esta cumbre de las religiones y de los gobiernos del mundo. No pueden unirse con ellos, los siervos de Dios. No pueden unirse a ellos. Y luego dice, nada puede justificarlos al dejar de lado los mandamientos de Dios por los preceptos de los hombres. Y aquí podemos ya ponerle broche de oro a esta presentación. Apocalipsis 13:15 nos dice, y se le permitió infundir aliento a la imagen de la bestia para que la imagen hablase e hiciese matar a todo el que no la adorase. Y Apocalipsis capítulo 15, versículo 12 es el mensaje para usted, querido hermano, querida hermana. Vi también como un mar de vidrio mezclado con fuego, y a los que habían alcanzado la victoria sobre la bestia y su imagen,